Buenos días a todos. Va a dar comienzo el acto oficial de toma de posesión de la nueva decana de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Zaragoza. Tiene la palabra el señor secretario general. En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 80G de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, tengo a bien nombrar, con fecha y efectos de 14 de marzo de 1995, a la profesora doctora doña Luisa María Frutos Mejías, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, tras haber sido elegida de entre los catedráticos y profesores titulares de dicho centro, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto por los miembros de la Junta de Facultad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de los referidos estatutos. El rector Juan José Badiola Díez. Yo, Luisa María Frutos Mejías, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como los estatutos de la Universidad de Zaragoza. Una vez que se ha procedido ya al juramento oficial por parte de la nueva decana, la doctora Frutos, tiene la palabra el ilustrísimo señor decano saliente, profesor Sarasa. Gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, excelentísimos señores vicerrectores, ilustrísimos señores decanos y directores de centro, compañeros del claustro de la facultad, compañeros del personal de administración y servicio y queridísimos estudiantes. A lo largo de mi vida, sobre todo de mi vida profesional, ha sido una norma de conducta que he intentado mantener a rajatabla aquel aforismo de juventud de Juan Ramón Jiménez que decía: el orden en lo exterior y la duda y la incertidumbre en lo interior. Una duda que, como decía el excelso poeta de Moguer, no se cura nunca porque no es una enfermedad. Pues bien, durante el escaso año y medio que se me dejó ser decano de esta facultad, intenté, por un lado, y en primer lugar, abrir las puertas de este centro al exterior. En segundo lugar, procuré naturalmente proyectar esta facultad al mundo del entorno para que fuera más conocida, para que hubiese siempre una presencia de los profesores de esta facultad en las diversas actividades de la vida pública. Pero sobre todo por encima de estas dos primeras ideas, intenté tener la puerta abierta para todo aquel que vino al decanato a solicitar, pues, consejo, ayuda, favor. Y únicamente en una ocasión, y bien que me arrepiento, eché a alguien del despacho de manera destemplada. Pido excusas en este momento por ello y sé, porque estoy seguro, está presente aquí, que esa persona ya me entendió en aquel momento por qué llegué hasta esa actitud. Pues bien, señora decana,
Con usted se introducen algunos cambios sustanciales en esta facultad. En primer lugar, lo acabo de decir, es usted señora decana. Es la primera decana de toda la Universidad de Zaragoza, después de ser una vieja, aristocrática y además tradicional universidad. En segundo lugar, se rompe también una larga tradición, la de que los decanos de esta facultad fueran desde principios de siglo de historia. Seguramente porque la historia ha sido el componente fundamental de esta casa y espero que lo siga siendo. Al fin y al cabo, ¿verdad?, la naturaleza es anterior al hombre, pero el hombre es anterior a las ciencias de la naturaleza. Y por otro lado, en tercer lugar, también introduce otra novedad no tan importante, creo yo, como es el hecho de que después de 2 experiencias de profesores titulares al frente de esta casa, pues de nuevo una catedrática recupera el poder de la misma. Por otro lado, en el tiempo en el que yo estuve al frente de esta facultad, desde luego intenté olvidar aquellas recomendaciones que Marco Aurelio en su libro Verdad Fundamental de Meditaciones aconseja que se tengan en cuenta a quien gobierna, aquello de que cada mañana le va a ir a ver pues un medrador, un mediocre, un tramposo, un hipócrita. Y seguramente porque no tuve en cuenta algunas de estas proclamas de Marco Aurelio, ya saben, el emperador romano del siglo II después de nuestra era, me vinieron no pocas dificultades. Por eso tenga en cuenta, señora decana, que Marco Aurelio en el fondo tenía razón, y esta razón viene ya casi de 2 milenios. En fin, hay una vieja canción vasca que canta magistralmente el Orfeón de Hondarribia, ya saben, Fuenterrabía en la época franquista, y que siento no traducirla en vasco, porque no hablo esa bella lengua que me gustaría hablar sin renunciar al castellano, evidentemente, que dice más o menos así: si fuera un pájaro, le cortaría las alas para tenerla junto a mí, pero entonces dejaría de ser un pájaro, y yo quiero que vuele. Pues bien, señor rector, señora decana, no corten las alas a esta facultad, que vuele muy alto, que vuele como las águilas, por encima de nuestras mezquindades, de nuestras mediocridades y de nuestros intereses personales, que vuele muy alto y que esta facultad recupere y ocupe el sitio que se merece dentro del panorama general de la universidad. A la hora de entregar simbólicamente el mando, naturalmente, yo le deseo a la que ya es mi decana las mejores venturas y los mejores éxitos. Indudablemente que, como dicen los africanos, un tronco, por mucho que flote, no llegará nunca a ser cocodrilo. Pero yo creo que esta facultad debe empezar a transformarse en una especie de cocodrilo para devorar a su alrededor todas esas críticas, todas esas deficiencias y, desde luego, todas esas carencias que todavía esta facultad tiene. No soy yo, evidentemente, la persona más indicada para en este momento reclamar del rector esa especial predilección que tantas veces nos ha proclamado y que indudablemente pues esperamos todos los días. Por otro lado, pues de alguna forma espero que las novedades en cuanto a la persona del decanato sean totalmente positivas. Lo espero y lo deseo y estoy convencido de ello. Indudablemente, pues la doctora Frutos es una persona experimentada, que conoce la facultad a fondo, que conoce muy bien ya a todos los compañeros y colegas de la universidad y que, por supuesto, estoy seguro de ello, sabrá llevar muy bien las riendas de la misma. Mi más cordial y sincera enhorabuena, mi petición al rector de que la misma ayuda que he recibido, sinceramente, como decano durante el tiempo que lo he sido, se la traspase tal cual a la doctora Frutos, porque los profesores e investigadores de esta facultad solemos rendir mucho más de lo que se nos da. Solemos triplicar la cosecha habitualmente y además con medios que habitualmente tampoco son excesivamente caros. Muchas gracias y mi más cordial enhorabuena. Bien. Muchas gracias, profesor Sarasa, por sus palabras.
Y ahora tiene la palabra la nueva decana, profesora Frutos. Muchas gracias, señor rector. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores miembros del claustro profesoral, señores estudiantes y señores del personal de Administración y Servicios, señoras y señores. En este acto solemne me cabe el honor de dirigir a ustedes unas palabras nacidas del más hondo convencimiento del valor de la tarea en que estamos comprometidos y desde la fe en esa tarea entendida como la afirmación: por esto me decido, a esto dedico mi vida. No es otra cosa la vocación universitaria y en ella se inscribe el doble trabajo que ejercemos como profesionales, investigadores y docentes, y también el espíritu de servicio que nos anima cuando aceptamos un cargo que implica una responsabilidad adicional y la necesidad de tomar decisiones que no siempre serán consideradas idóneas por todos. La Universidad de Zaragoza hace muchos siglos que lleva a la práctica ese lema, aún antes del siglo XVI, fecha que oficialmente hemos celebrado como la de su fundación, fijándolo definitivamente desde su consolidación decimonónica. A lo largo del siglo XX, nuestra alma mater ha ido convirtiéndose en una institución cada vez más compleja y, como todo organismo, ha sido afectada por crisis de crecimiento, como lo ha sido la propia sociedad a la que pertenece. Pero ha mantenido la fe en la tarea y ha ejercitado la sabiduría, entendida tal como la define el diccionario de la Real Academia, como el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. En el cuadro cada vez más polícromo de las enseñanzas, las humanidades han mantenido sus constantes vitales, a veces en el límite, otras pujante, pero siempre sostenidas por aquellos que han creído en su importante función cultural y social. Sin embargo, en este fin de milenio, en que la utilidad inmediata es dogma, el avance técnico es paradigma de progreso, los valores espirituales, en su sentido más amplio, han sido sustituidos en buena parte por los valores materiales, podemos caer en la tentación de pensar que es anacrónico estimular los saberes que acogen las facultades de Filosofía y Letras y que no tiene sentido poner en marcha 8 titulaciones como inmediatamente vamos a hacer. Podríamos pensar que quizá al iniciarse este siglo esos estudios tuvieron un sentido, pero no ahora. Si alguien así lo cree, estará cometiendo un craso error. El debate sobre la importancia de las humanidades o ciencias del hombre para la formación de los ciudadanos y, por tanto, el interés por esos temas no es cosa de fin del milenio. Es un debate antiguo y yo añadiría irresponsable en la medida en la que pone en tela de juicio las raíces mismas de nuestro patrimonio cultural y la relación estrecha entre humanidades, ciencias y técnicas, y la relación también con los movimientos sociales y políticos, y todo nuestro devenir, en fin. Y los propios humanistas, que han olvidado su condición en aras de una especialización desconectada del resto de las ciencias humanas, tienen también una importante parte de culpa en esto. Para subrayar lo que afirmo, podría citar la defensa que hace Jovellanos del aprendizaje de las lenguas clásicas, porque contiene los grandes modelos del arte del bien decir en todos los géneros, o podría citar con cierta nostalgia a Chateaubriand cuando exclama: cesen ya de quejarse los científicos si los pueblos, por un instinto general, hacen marchar las bellas letras delante de las ciencias. O podría hablar del concepto de cultura de los ilustrados, recogido por el profesor París en una ponencia sobre la posición de la ciencia en el complejo cultural, concepto que incluye su convicción de que las ideas humanas representan las fuerzas decisivas que mueven la historia. Y podría traer a colación muchas más citas de filósofos, literatos, humanistas en general, sobre aquello que es el objeto de nuestra vida profesional y la defensa de su importancia en la vida de la humanidad en general. Pero no quiero hacerlo. No quiero enfrentar las ciencias del hombre con las demás ciencias y técnicas. Defiendo más bien la pluralidad sincrónica y diacrónica del conocimiento, donde también las humanidades tienen su sitio. Por esto prefiero buscar en otras fuentes la confirmación de aquello en lo que creo
para verificar que quizá no esté equivocada cuando lo defiendo. Todos ustedes habrán oído hablar de Werner Heisenberg, uno de los grandes físicos del siglo XX, Nobel en 1932. Como él, estoy convencida de la relación fecunda y necesaria entre todas las ramas de la ciencia y puede aducirse, glosando uno de sus ensayos, que al menos hay 3 importantes razones para que las humanidades sigan siendo apoyadas tanto en su tarea investigadora como docente, tanto en la enseñanza superior cuanto especialistas, como en la media formando ciudadanos. Primero, porque toda nuestra vida cultural, todo nuestro obrar, pensar y sentir arraiga en un ente de espíritu que apareció en la antigüedad, formado en sus comienzos por la filosofía, el arte, la literatura de los griegos, al que se superpuso el cristianismo, cuajando en la Edad Media y el Renacimiento en una espléndida combinación de religiosidad y libertad intelectual y transformando de raíz el mundo mediante los viajes y exploraciones geográficas, la creación de la ciencia natural y de la técnica. Y es esencial conocer esas estructuras, aun cuando pueda suponerse que no reportan ningún beneficio en muchos aspectos de la vida práctica. Segundo, porque toda la energía de la cultura occidental procedió siempre del estrecho enlace de las cuestiones de principio con la actuación práctica, y aunque otros pueblos puedan haber alcanzado cotas prácticas iguales, nos es propia la aptitud de retrotraer todo problema a una cuestión de principio teórico, alcanzando así puntos de vista desde los que fue posible ordenar la diversidad de la experiencia y hacerla asimilable por el intelecto humano. Esta aptitud está en la base de nuestra educación humanista y en este sentido nos pone en contacto con una herramienta útil. Tercero, porque es en la formación humanista donde está la beta originaria de la corriente del pensamiento occidental en técnicas y ciencias, y aquel que quiera profundizar en nuestro concepto del mundo, tarde o temprano, tendrá que recurrir a esa beta. En suma, defiendo con Heisenberg que la fidelidad a la educación humanística representa simplemente la fidelidad a Occidente y nos permite conocer nuestras señas de identidad, saber quiénes somos y cuál es nuestro puesto en el concierto del mundo. E iré algo más allá. El conocimiento de las ciencias humanas nos permite no solo conocer nuestras propias estructuras como occidentales, sino comprender el mundo en el que vivimos de modo global, nuestro sentido de él y el que tienen otras civilizaciones, otras razas, otros pueblos, y con esta comprensión aceptarlos. Y esto es lo que pretenden la filosofía, la historia de los hechos sociales y políticos, del arte, de la literatura, la geografía, los estudios filológicos, y a eso colaboran otras ramas como la prehistoria, la arqueología, la historiografía, las ciencias de la documentación. Soy consciente, que universitaria sería si no, del papel actual que juegan en la elaboración de la actual concepción del mundo y en el conocimiento del propio hombre, la física, la química, la biología, la geología. Soy consciente del lenguaje universal que son las matemáticas, de la importante aportación de la técnica a nuestras vidas y al mismo avance del conocimiento. Soy consciente de la importancia de las ciencias económicas y jurídicas, de la sociología, de la psicología, en la construcción de la civilización actual. Pero lo soy también de la participación que tienen en ella las ciencias humanas. Magnífico y excelentísimo señor rector, perdonad si he hablado con apasionamiento y me he excedido en mi celo, porque sé que sois defensor de las tareas de esta facultad y en muchas ocasiones lo habéis manifestado. Permitidme que, por ello, descienda ahora a niveles más prosaicos. Hace un siglo, un aragonés ilustre, Lucas Mallada, escribiendo sobre los males de la patria, decía: nuestras universidades son muchas pero mal dispuestas, mal organizadas, miserablemente provistas de material. Necesitan reformas radicales, así como otros centros de enseñanza superior y profesional, ruin y pobremente instalados. Mantener esta afirmación sería hoy sin duda exagerar, pero estamos todavía muy lejos, en términos generales, de lo que se supone que debe ser una universidad moderna, bien provista de instalaciones, personal administrativo y especializado en diversos servicios, como centros de cálculo, laboratorios, bibliotecas, equipada para la investigación de todo tipo, con personal docente e investigador suficiente, maduro y en formación. Con los medios, en fin, para que nuestros alumnos obtengan lo mejor de su alma mater y puedan elegir sus estudios libremente, en función de su vocación y de las perspectivas que la sociedad les ofrece para su futuro, sin intermediaciones espurias, para cumplir con el servicio a la sociedad,
para el que se supone que esta universidad moderna está concebida. Un rápido repaso a algunos de los problemas que actualmente nos preocupan puede poner de manifiesto lo que todavía queda por hacer en la universidad, en nuestra propia Facultad de Filosofía y Letras también. Es obvio que está muy alejado de lo que en este momento podemos hacer, pero no por ello tenemos que renunciar a esto. Entendido en el sentido en el que nuestra universidad no es claramente una institución definida desde el momento en que la Ley de Autonomía y Reforma Universitaria planteó las cuestiones sin especificar demasiado algunas de ellas. Así, no sabemos si la universidad debe de ser una entidad para formar personas para que la sociedad elija, o si debe ser la universidad la que seleccione para después ofrecer. Por eso es tan polémico el sistema de acceso a las carreras universitarias, tan arbitrario e incongruente el actual sistema de los numerus clausus y tan deficiente el enlace de los estudios superiores con los de bachillerato. Realmente tampoco está bien definida en la Ley de Reforma Universitaria esa universidad mixta de centros y departamentos que no ofrece la adecuada herramienta para coordinar ambos conceptos. Y es no menos obvio que arrastramos un mal crónico de falta de financiación agudizado cuando se pretende poner en marcha las sucesivas reformas con costo cero, siendo del más puro sentido común que nada puede reformarse sin invertir en esa reforma. Todo ello repercute en nuestra propia universidad, con una magra dotación presupuestaria con la que hacer frente a su crecimiento, a la renovación de estructuras, a la complicada puesta en marcha de su autonomía, a la demanda de la sociedad, en la doble exigencia de puestos de enseñanza para todos los que quieran acceder a los estudios superiores, pagando por ello unas tasas razonablemente asequibles, y profesionales cualificados y versátiles, capaces de ser motor de desarrollo económico y social. Señor, bien sabéis de todo esto, intentando superar con vuestro esfuerzo y el de vuestro equipo muchos de tales problemas y trabajando intensamente por conseguir dotaciones presupuestarias mayores. Naturalmente, todo lo dicho repercute también en nuestra facultad y más agudamente en la hora actual, en la que los estudios de humanidades, ya lo he dicho, parecen poco útiles, porque solo se observa que el índice de desempleo de sus licenciados es alto, sin meditar si esto no es fruto, en buena parte, de que la sociedad no sabe bien que la utilidad que puede darles es muy superior a la que asume. En el curso actual, el número de alumnos matriculados en esta facultad asciende a algo más de 4.000, lo que sitúa a este centro en cuarto lugar en relación con al número de estudiantes respecto del conjunto de la Universidad Aragonesa. Y aunque atravesamos una fase de crecimiento escaso, tenemos graves problemas de espacio que no son nuevos. Con frecuencia se olvida que en esta facultad se imparten 8 titulaciones distintas y que a partir del curso próximo serán licenciaturas, con lo que tal problema, lejos de solucionarse, se agudizará. El número de aulas y seminarios no es suficiente para nuestras enseñanzas y es conocido el periplo diario de estudiantes y profesores en busca de su aula, amén de las dificultades que plantea en la confección de los horarios. Puede decírsenos, sin duda, que tenemos horas muertas y debemos racionalizar mejor el uso de ese escaso espacio de que disponemos. Somos conscientes de ello y es nuestra intención ajustar todo lo posible tiempo y espacio docentes. Pero ello no resolverá la cuestión si no emprendemos también algunas obras de reestructuración. A esto se suma la estrechez de nuestra biblioteca, pese a la ampliación que se hizo hace algunos años. Saturada tanto en su depósito de fondos bibliográficos como en sus salas de lectura, pues esta biblioteca no es solo usada por escolares y profesores de esta casa, sino que es lugar de consulta obligado para cuantos quieran saber de la literatura, el arte, la historia, la geografía o la lengua de muchas partes del mundo. Esto ha hecho imposible centralizar todos los fondos, repercutiendo la dispersión en la calidad del servicio. Pues si ya es sumamente escaso el personal especializado que atiende la sede central, es una carencia crónica en las llamadas bibliotecas de departamento, por lo que la accesibilidad de esos fondos se ve considerablemente mermada. Señor rector, existe un antiguo compromiso adquirido ya por su antecesor, el doctor Camarena, en el acto de toma de posesión del doctor Fatás y reiterado por usted mismo a mis antecesores sobre la construcción de una moderna biblioteca de humanidades bien dotada de presupuesto para ampliar los fondos bibliográficos con colecciones especializadas y publicaciones periódicas, de equipo informático y personal experto.
Comprendemos que fueran necesarias obras más urgentes en otros centros, pero creemos que es ya nuestra hora y en la puesta en marcha de este proyecto hemos de poner todo nuestro empeño. Está en nuestro espíritu también estudiar la incorporación de nuevas titulaciones homologadas o propias que amplíen y consoliden el uso de nuestros recursos humanos y ofrezcan posibilidades de formación de profesionales acordes con las nuevas necesidades que la sociedad tiene. En una u otra línea están las licenciaturas de Filosofía, la de Filología Alemana, la licenciatura de Ciencias de la Documentación como ampliación de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación actual, quizá también Comunicación Audiovisual y Periodismo, Traducción e Interpretación, o la participación en otras actividades y titulaciones de carácter multidisciplinar como Ciencias Medioambientales. Habrá de hacerse con prudencia para que lo que se incorpore tenga la calidad adecuada, pero no hemos de olvidarlo. Digamos con Trotsky que cuando de lo que se trata es de reemplazar lo antiguo por lo nuevo, un pequeño paso adelante tiene mayor valor que las más profundas discusiones. Estos proyectos no son óbice, no obstante, para reconocer que en algunas de las titulaciones actuales los profesores tienen una elevada carga docente y sería necesaria la dotación de algunas nuevas plazas, especialmente ayudantías, que en algunos servicios técnicos y administrativos, especialmente en bibliotecas, ya lo hemos dicho. Es urgente la incorporación de más personal. Está en nuestro ánimo plantear estas cuestiones al equipo rectoral más adelante con razonados argumentos. Dejemos ahora de lado estas consideraciones. Señor rector, os hemos recibido con el símbolo de autoridad y compromiso que es el bastón de canal. El oro de su empuñadura no significa riqueza sino autoridad para gobernar rectamente, en vuestro nombre, nuestra facultad, de tal modo que esa autoridad es, en cierto modo, parte de la vuestra. El entrecruzado de los hilos dorados y azules del cordón de su empuñadura no son tampoco un capricho estético, sino el modo como la autoridad está unida con quien compone esta facultad, cuyo objetivo siempre ha sido el alto y claro conocimiento científico para reflejar sobre quienes han venido a sus aulas. Permitidme terminar agradeciendo al doctor Sarasa sus desvelos por esta facultad y sus palabras en este momento. A la comisión permanente, que la doctora Martín Zorraquino preside, la labor de estos días pasados, y a todos los miembros de la Junta de Facultad su apoyo unánime. E igualmente el respaldo recibido a través de numerosas palabras de aliento de miembros de esta facultad que, no formando parte del colegio electoral, me han ofrecido también su colaboración, y de otros colegas de otros centros. Es al mismo tiempo un estímulo para llevar a cabo mi tarea y una gran responsabilidad, pues no debo defraudarles. Eso espero, con la inestimable colaboración de los restantes componentes del equipo de canal. El doctor Francisco Beltrán, el doctor Julián Muela, el doctor Timothy Bozman, la doctora María Teresa Cacho, la doctora Elena Maestro, la doctora Irene Aguilar, que han aceptado el mismo reto. No quiero cansarles más. Cerraré mi intervención reiterando la creencia en la elevada tarea de esta facultad en la sociedad, por cuanto practica y defiende lo que hace tantos siglos dijese Séneca. Sapientia quae sola libertas est, la sabiduría, que es la única libertad, pues ciertamente el saber es lo que nos hace libres. Muchas gracias. Ilustrísima señora decana, nueva decana de esta Facultad de Filosofía y Letras, ilustrísimo señor exdecano, ilustrísima señora presidenta de la Comisión Permanente, también decana en funciones en este periodo, aunque breve, de transición, ilustrísimos señores decanos y directores de centros que hoy ocupan casi al completo esta sala, excelentísimos vicerrectores, que habéis tenido la amabilidad de estar con nosotros, excelentísimo señor secretario general, queridos profesores de esta casa, estudiantes igualmente queridos por este rector,
también miembros del personal de administración de servicio, que también soy queridos, por supuesto, cómo no. Yo quisiera, en este acto, dejar un testimonio, por una parte, de satisfacción por lo que yo creo que significa y va a significar para el futuro de esta Facultad de Filosofía y Letras. Yo tengo la impresión, y soy un hombre intuitivo, que en este momento se inicia un nuevo periodo para esta Facultad de Filosofía y Letras. Un nuevo periodo que, en principio, debe estar, pienso yo, presidido por la estabilidad. Por la estabilidad. Y digo esto porque, como rector, he vivido en mi periodo el mandato de dos decanos, el profesor Sarasa, que hoy nos acompaña, el profesor Redondo, y he sabido de sus incertidumbres, que yo creo que hoy el profesor Sarasa las ponía aquí bien en evidencia, de sus problemas que tienen todos los decanos, todos los directores de los centros, es verdad. Yo lo sé bien, porque como todos ustedes saben, u otros más sabéis, he sido también decano de un centro universitario de esta Universidad de Zaragoza, y sé bien lo que se siente, y sé bien los retos a los que se afrontan, unos pequeños, es cierto, otros más importantes, y prácticamente cada día. Pero tengo la impresión que esta facultad está viviendo unas épocas de inestabilidad que en absoluto eran buenas para ella. No voy a juzgar, porque no soy quién, posiblemente me equivocaría, cuál ha sido la razón de la misma. Y eso, aquí hay historiadores, ¿verdad?, que pueden encargarse de ello. Pero lo que sí puedo decir es, bajo mi punto de vista, desde mi perspectiva de rector de la universidad, que esas situaciones no son aconsejables para ninguna institución y, desde luego, menos para un centro universitario. No estoy pintando, y no quiero dejar aquí un panorama, un cuadro triste, ni muchísimo menos, y tampoco, Dios me libre, y sabéis que no, desfavorable para esta casa. Pero yo creo que es preciso iniciar ese nuevo periodo. Esta facultad necesitaba ese nuevo periodo. Y la universidad también. La universidad también. Porque, en definitiva, todos sabemos, o por lo menos podemos suponer, que la labor de gobierno de la universidad es la suma de las labores de gobierno de cada una de sus partes. Y partes de la universidad son, fundamentalmente, los centros. Nos guste o no nos guste, porque esa es la tradición universitaria. También son los departamentos, que tendremos cada día que potenciar más y más, porque así lo dice la dirección universitaria, y en definitiva parece lógico que así lo hagamos. Están también los servicios y desde luego está el rectorado. Pero bien puedo dejar aquí por muy sentado que la universidad no funciona solamente por una labor bien hecha, hipotéticamente, que es una tarea que a mí no me corresponde juzgar, ni muchísimo menos, sino más bien a la propia universidad, del rector o de su equipo. Si el rector y su equipo no tienen la oportunidad de tener un interlocutor o una interlocutora que se sabe respaldada por su centro, por su facultad en este caso, que sabe que sus actuaciones, aunque siempre críticas, y sabemos todos que es difícil complacer a todo el mundo, es prácticamente imposible. En la universidad podría decir que sería hasta sospechoso, ¿verdad? Pero sí se necesita, para poder gobernar, una mayoría y sobre todo un apoyo. Sin apoyo es muy difícil hacer cosas. Puedo decirlo con conocimiento de causa, porque me ha tocado y todavía en este momento me toca esa responsabilidad. Y el decano de un centro, que es una tarea difícil. Algunos dicen
o piensan, bueno, pero los decanos hoy ¿para qué sirven? Si total, están los departamentos, están los y tal. Bueno, yo sinceramente y modestamente siento discrepar con esa opinión. Los decanos, los directores de centros, son una pieza muy importante en el gobierno de la universidad, muy importante. Y fundamentalmente por algo que he señalado antes, porque, miren ustedes, las leyes no cambian las instituciones, por mucho que queramos. Las instituciones no cambian a golpe de reales decretos o de leyes incluso de mayor rango que un ministerio, en este caso, pues dicta, en este caso la ley de reforma universitaria. Las instituciones, en todo caso, cambian poco a poco con el paso, con el venir del tiempo, con el paso de los años y, en definitiva, como fruto de la expresión y, lo que es más importante, del convencimiento de sus propios integrantes. Y los centros tienen un peso histórico en las universidades, en nuestra Universidad Española y en la nuestra de Zaragoza en particular, que es absolutamente incuestionable. Y además hoy tienen una serie de misiones que les han sido encomendadas por la propia ley de reforma universitaria, que es ni más ni menos que coordinar todas las tareas, especialmente las tareas de la docencia, que es, no nos olvidemos, y creo que no sería procedente el que lo recordemos aquí, que es una de las tareas fundamentales de la universidad, sin la cual posiblemente no tendríamos la plantilla que tenemos, sino posiblemente una plantilla muchísimo más reducida si fuéramos un centro de investigación exclusivamente. Somos lo que somos, suponemos el gasto que suponemos para el Estado español y, en definitiva, para los contribuyentes, porque se nos ha depositado ese privilegio de impartir, de hacernos responsables de la enseñanza superior, de los jóvenes o de los adultos que vienen a nuestras aulas. Y en esa tarea los centros tienen una misión verdaderamente trascendental. No digamos en este centro, como muy bien la nueva decana se ha encargado de recordar, existen un número muy importante de titulaciones que antes formaban parte de un tronco común y que ahora se separan y que correrían el riesgo de ir de una forma no homogénea en distintas direcciones, lo cual pienso personalmente que no sería nada bueno para las propias enseñanzas de titulaciones, para la propia facultad y desde luego no bueno para la propia universidad. Por eso yo estoy convencido de la importancia del trabajo que hacen los decanos. Yo les puedo decir a todos ustedes que, sin menospreciar a otro tipo de responsables universitarios, a los que tengo un gran respeto y un gran afecto, y con los que me gustaría cada día trabajar más y más, pero en la vida diaria de un rector, en la vida semanal o mensual de un rector, el despacho con los decanos forman parte de nuestras actividades de agenda, puramente de agenda. Luego, algo quiere decir. El decano, la decana en este caso, es una persona que vive la realidad y los problemas de la facultad día a día, que se lo lleva a casa, que duerme con ellos y que al día siguiente trata en la medida de lo posible de solucionar teniendo la correspondiente ayuda de quien en cada caso tenga que prestársela, en muchas ocasiones el rector. Y en definitiva, la labor de ese decano que recuerda constantemente al equipo rectoral, al gerente, al rector, a los servicios, quien sea, es una labor muy callada, a veces poco comprendida por la propia facultad, desgraciadamente, y insisto, puedo decirlo a ustedes porque tengo la experiencia de cerca de 5 años de haber sido decano, pero que a la larga logra grandes beneficios para ese centro y, en definitiva, logra que los problemas cotidianos, que son los más importantes para la propia universidad, se vayan resolviendo. En este caso, que como ya indicaba al principio de intervención, pienso que se inicia un nuevo periodo de estabilidad para esta facultad. Podemos congratularnos de que acceda a este puesto una persona
de las características de la profesora Frutos. Ichi Frutos para todos los amigos, ¿verdad? Como la conocemos en la universidad. Primero, porque, en fin, como ya se ha dicho aquí, es la primera decana. Y no sé si los historiadores me desmentirán, pero desde luego sí, de la Facultad de Filosofía y Letras. Que yo sepa, no habíamos tenido alguna con anterioridad, no lo sé. Aquí alguno me puede llamar la atención. Veo que el profesor Redondo dice que, me dice un no, no sé si es que no ha habido o que sí la ha habido. Parece ser, ¿ha habido? No ha habido. Bueno, profesor Fatás, con lo cual ya con dos historiadores puedo estar satisfecho de que no haga una afirmación equivocada. No ha habido ninguna. Pues bien, tenemos que congratularnos de que tengamos hoy aquí, primero, una nueva decana, mujer, en una facultad que siempre se había considerado el santuario de las mujeres. Curioso y paradójicamente, ¿verdad? Hoy ya no, hoy ya nos corresponde ese privilegio, porque la mujer, afortunadamente para ellas y afortunadamente para todos y para la sociedad española en general, han ocupado el puesto que les correspondía en tantos y tantos centros, de tal suerte que en este momento prácticamente en la gran mayoría de los centros casi son mayoría las mujeres que los hombres. Pero hay que alegrarse que tengamos a una mujer al frente del gobierno de esta facultad, con esa sensibilidad peculiar que tienen las mujeres para darse cuenta de muchas cosas que posiblemente los hombres no somos capaces. La profesora Frutos es además una persona experimentada, y esto es así, es una persona experimentada. Y esto es así, y además es muy importante, profesora Frutos, porque también le puedo decir, como fruto de mi experiencia personal, que la universidad, como todos sabemos, no es una institución fácil de gobernar. No es una institución fácil de gobernar. Y hace falta experiencia, y hace falta sensibilidad. Y yo estoy convencido que la profesora Frutos las tiene. Y como las tiene, creo que esta facultad va a estar bien pilotada, bien gobernada. Es una facultad de las más antiguas de nuestra universidad, prácticamente nace con la propia universidad. Es una facultad que tiene entre sus miembros a uno de los más selectos grupos de profesores de los que puede hacer gala nuestra universidad, personas de gran relevancia, de gran talla, sin hacer de menos a los que hay en otros centros, por supuesto, pero aquí sí que los hay y podríamos, no lo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer, dar nombres concretos, seguramente porque me dejaría alguno y sería muy mal visto. Pero es cierto y todos lo sabemos que los tiene. Y un buen centro se caracteriza en principio y fundamentalmente por su cuadro profesoral. Y este centro los tiene. Y ese es su principal capital. Y una facultad, una universidad que tiene buenos profesores, prácticamente tiene asegurado su futuro. También tiene unos buenos estudiantes. Y yo voy a hacer una breve reflexión, me va a permitir, señora decana, al respecto. Y no quiero que se interprete como una loa gratuita a las y los estudiantes que vienen a estudiar esta facultad. Creo que tiene unos buenos estudiantes porque hoy tengo mis serias dudas sobre cuáles son las motivaciones que deciden la elección de una carrera en esos niños y niñas, esos chicas y chicos que allá en su adolescencia deciden unos estudios u otros. Probablemente en muchas ocasiones estén más influenciados por las opiniones de sus padres, en ciertos casos, de sus compañeros o amigos, de lo que leen en la prensa o escuchan en la radio o ven en la televisión. En definitiva, probablemente toman las decisiones por razones más ajenas a su propio criterio, a su propia vocación, si se puede utilizar esta palabra, o a lo que entienden que son, más aptos o que pueden tener más interés. En definitiva, la elección que tradicionalmente se supone que debe ser la razón para tomar una u otra opción en la universidad.
Y en esta facultad me consta que, salvo excepciones, que siempre las hay, por supuesto, y este es un criterio evidentemente opinable, los estudiantes la eligen sencillamente porque les gusta. Porque les gusta. Es posible, alguno pensará, pero hombre, señor rector, usted se olvida que la nueva normativa a la que aludía la nueva decana, al no existir limitación de entrada en esta facultad, pues sin duda hay estudiantes que vienen aquí que no han podido ser aceptados. Es probable, sin duda habrá un grupo así. Pero yo creo que la gran mayoría de los estudiantes de esta facultad vienen sencillamente porque les gusta. Porque les gustan las humanidades, les gustan las lenguas, les gusta la historia, la geografía, etc. Y eso es algo que, en fin, para mí creo que hay que remarcharlo y hay que destacarlo. Con eso no quiero decir que el resto de los estudiantes de la universidad hagan elecciones forzadas o elijan algo que no deben elegir. Por supuesto, hay unos estudiantes que les gustan la economía, y a otros les gusta la ingeniería, y a otros les gusta la medicina, etcétera, sin duda. Pero aquí se da un grupo importante de estudiantes que, aun a sabiendas de que la sociedad aparentemente le está diciendo no elijas esa carrera porque no tendrás futuro, etcétera, no obstante la elige. Y eso para mí es algo muy importante, es decir, que ahí hay una materia prima muy importante con la que estamos trabajando. Yo soy de los que creo, modestamente, la decana lo recordaba, y es verdad, en el valor de las humanidades. No me imagino nuestra universidad sin una facultad de Filosofía y Letras, no me la imagino, sencilla y llanamente. Quizás alguno puede decir, pero hombre, señor rector, está bien que lo diga, pero no lo parece, ¿verdad? No lo parece. Pues bien, a veces está bien que alguien me lo recuerde, que me ponga los pies en la tierra y diga, señor rector, menos palabras y más realidades. Pues bien, creo que este es un acto que podría servir bien para esta finalidad, para recordar al rector que no por querida, no por tradicional, no por ser una institución de nuestra universidad, hay que olvidarla y preocuparse a lo mejor, sé de la generosidad de los miembros de esta facultad, porque hasta las propias palabras de la decana han estado totalmente teñidas de un respeto y afecto a las demás carreras de nuestra universidad. Me consta eso, y es el espíritu de la gran mayoría de los miembros de esta facultad. Pero está bien que todos lo recordemos, y tenemos aquí a todos los decanos de todos los centros. Esta facultad necesita un cuidado especial, yo soy consciente de ello, un cuidado especial. Si queremos realmente, y si quiero, como rector, ser consecuente con lo que acabo de decir, con la recuperación de esa tradición de la que España ha sacado tantos beneficios del valor de las humanidades. ¿Dónde ha destacado nuestro país? ¿En qué ámbitos ha destacado nuestro país? Fundamentalmente las humanidades. Vamos a permitirnos el lujo, cuando otras universidades del mundo, cuando otros países precisamente están en los últimos años tratando de reforzar esos estudios, nosotros vamos a ser tan personas llevadas por la moda, por esa moda absurda que en algunos ámbitos, y utilitarista, que en algunos ámbitos de esta sociedad desgraciadamente parece imponerse. Y vamos a ser nosotros también, el rector, su equipo, los propios miembros y constituyentes de la universidad, vamos a arrastrarnos por esa moda. Desde luego sería poco científico y desde luego poco universitario. Yo creo que las universidades españolas, y esta en particular, tenemos que tratar, tras este proceso de reflexión, de recuperar lo que ha sido siempre una de las esencias de las universidades de este país, que han sido justamente las humanidades. Pero tenemos que creérnoslo todos. Y yo le decía a la decana, y lo he comentado más de una vez, empezando por los propios componentes de esta facultad, empezando por los profesores, los estudiantes y el personal administrativo de esta facultad. Porque se consiguen pocos objetivos si uno no cree en ellos, o si estos objetivos están difuminados. Yo os llamo a todos los miembros de esta facultad a que hagáis un serio proceso de reflexión y vosotros estéis convencidos de la importancia de vuestros estudios. Y hagáis un replanteamiento de los mismos. No soy yo quien lo tengo que decir, que sería el menos adecuado. Personas lo han dicho antes que yo, mucho más capacitadas,
personas existen en este centro mucho más capacitadas que yo para hacerlo, y la decana, desde luego, es una de ellas. Pero yo os hago ese llamamiento a que hagáis una reflexión profunda, personal, de futuro, de cuál debe ser la importancia y el futuro de las humanidades en nuestro país y cuál es el papel que nosotros debemos cumplir en esa línea. Posiblemente habrá que dar menos importancia a algunas cosas que lo tuvieron más en el pasado, y con esto no quiero decir que esté menos valorando ciertas especialidades, por Dios, nada más lejos de mi intención, pero habrá que analizar nuevas perspectivas para quizás enderezar algunos objetivos de nuestra enseñanza, dar más importancia a algunas cosas y a lo mejor menos a otras. En definitiva, para lograr que nuestros licenciados en la carrera, en la titulación que en cada caso proceda, tengan el convencimiento propio de que van a ser personas auténticamente útiles a la sociedad. Y esa utilidad para la sociedad hay que convencer también a la sociedad. Esto es una labor importantísima y todos estamos llamados a la parte en esa tarea. El rector también, el primero, pero todos los demás y sobre todo los componentes de esta facultad. Y no hay que regatear medios a través de todos los vehículos de conexión y de comunicación con la sociedad para tratar de contrarrestar este pensamiento utilitarista, y yo creo que entiendo personalmente fuera de lugar, que nos podría conducir a cometer graves errores para el futuro, graves errores para el país. Hemos vivido recientemente esta situación y estamos viviendo en estos momentos de cómo una sociedad se deja momentáneamente fascinar por unos valores. En la década de los 80, el valor del dinero. Habíamos recuperado democracia y creíamos que ya éramos una sociedad verdaderamente democrática, no lo habíamos merecido, esto estaba claro, y ahora había que hacer otras cosas, ganar dinero. Al pasar poco tiempo, pocos años, nos hemos dado cuenta que eso no podía seguir así. Y ahora estamos volviendo, afortunadamente, pienso yo, después de este proceso un poco duro de catarsis que estamos viviendo en la sociedad española, que hay que reconducir esa forma de ver las cosas. En ese proceso de reconducir los valores y los modelos de nuestra sociedad española, los humanistas, la gente de humanidades, tiene un papel, a mi juicio, trascendental. No solamente vosotros, por supuesto, no tenéis el patrimonio, obviamente, ¿verdad? Pero sí sois los más indicados, a mi juicio. La decana se ha encargado de recordarme algunas cosas con gran acierto. Yo le diría que comparto totalmente las reflexiones que sobre los aspectos generales ha hecho, y no voy a entrar en ellos. Algunas ya han sido mencionadas al principio de mi intervención, y sí quisiera referirme brevísimamente, para acabar, a algunas cuestiones que me ha recordado. Es verdad que en esta facultad se obliga a los estudiantes y a los profesores a deambular por el campus, ¿verdad? En busca de un aula que no se sabe muy bien. Alguien está diciendo perdida, posiblemente, sí, de un aula perdida, ¿verdad? De un aula que no sabe muy bien dónde está y no sabe uno cómo encontrará, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es posible que podamos ayudar, en principio, a hacer algo que es cierto y que a veces nos olvidamos los que tenemos la responsabilidad de la gestión. Estamos más preocupados por los aparentemente grandes problemas y olvidamos los pequeños problemas, los problemas cotidianos, que son los que hacen agradable o desagradable la vida de cada día. Tenemos esta facultad un poco abandonada desde el punto de vista de su aspecto, ¿verdad? De su aspecto. Quizá han sido muchos años, muchos estudiantes los que han pasado por aquí, por sus aulas, y tenemos que hacer un replanteamiento de lo que tenemos en el propio centro. Y vamos a procurar dotar adecuadamente todas las aulas de la correspondiente infraestructura. Hemos dedicado este año un presupuesto especial para esa finalidad, señora decana. Vamos a procurar, el día que podamos tener algún edificio ya disponible, y que espero que sea no tardando mucho tiempo, vamos a tratar de racionalizar el uso de las aulas de este propio campus de San Francisco, y que todas las aulas sean lugares gratos de trabajo, donde los profesores no tengan que transportar proyectores
o retroproyectores, o se encuentren que, en fin, haya defectos de pura infraestructura que dificulten su trabajo diario. Y eso vamos a hacerlo en la medida de nuestras cortas posibilidades este año. La Biblioteca de Humanidades es una vieja aspiración de este centro, y lo sé bien. Como ha dicho muy bien la decana, había habido un compromiso con el profesor Camarena, mi predecesor, de establecer esta Biblioteca General de Humanidades. Compromiso, lugar, o mejor dicho, ubicación para la cual se pensaba la Facultad de Ciencias en el momento que ésta se desplazara al campus de la Tour donde está prevista. Las circunstancias que nos han tocado vivir, las circunstancias económicas, obligaron a cambiar estos planes. Y desgraciadamente no va a poder tener lugar esta previsión en la Facultad de Ciencias. Pero yo creo que siempre hay posibilidades. El proyecto está ahí y yo lo tengo en mente. Y solamente hay dos problemas. Uno dirá, pues vaya problemas, me dice este rector. Uno el sitio y otro el dinero. Dirá, pues si no ha resuelto usted estos dos, no sé qué va a hacer. Mirad, yo soy una persona que nunca he creído en lo imposible. Cuando existe voluntad y ganas de hacer las cosas y convencimiento, todo es posible. No hace falta mucho dinero para construir esa biblioteca, no hace falta mucho dinero si se compara con lo que cuestan en general las cosas. Y el lugar es cierto que, claro, no podemos pensar en ubicarla en un lugar distante, un espacio distante de aquí, porque no sería operativo. Es cierto que tenemos el campus de San Francisco muy saturado, eso lo sabemos todos, pero tenemos un espacio, está ya previsto, un espacio previsto para ello. Así se había hablado con el profesor Sarasa, ¿verdad? Y yo creo que en el momento que exista la oportunidad que ha sido ya transmitida a la comunidad autónoma de esta necesidad, yo en este asunto, como en lo que concierne a ese capítulo de eventuales nuevas titulaciones a los que se ha referido la decana, confío y tengo que confiar, y así os pido que me entendáis, en que en el momento en que seamos transferidos a la comunidad autónoma, ya sé que muchos lo contempláis con un cierto pesimismo hoy, e incluso con un cierto escepticismo, ¿verdad? Incluso algunos con miedo, todo hay que decirlo, porque no vamos a emplear palabras claras. Pero, mirar, nosotros no somos quienes tomamos esas decisiones. Esas son decisiones que toman los responsables políticos. La decisión de transferir a universidades fue una decisión acordada a nivel del Estado español entre responsables políticos y no creo que podamos cambiar, ni vamos a perder el menor tiempo en ello. Y después, por otra parte, yo quisiera ser optimista, y lo soy por naturaleza, pero quisiera transmitir ese optimismo a los demás. En este momento hemos vivido situaciones que pueden reforzar esas actitudes pesimistas dentro de la comunidad universitaria, pero también tenemos que contemplar las señales positivas. Yo he dicho en más de una ocasión que el haber logrado que una comunidad autónoma, sin tener competencias en materia universitaria, se haya comprometido con nosotros, es un buen signo. Es un buen signo. Y es un signo de compromiso con la universidad. Yo quiero pensar que el nuevo gobierno de Aragón, que inicie su andadura en el mes de julio de este año 1995, sea consciente y razones tiene. Yo creo que yo se lo recuerdo cada vez que puedo, pero yo sé que todos lo recordáis con vuestro trabajo diario y con la expresión de vuestro trabajo. Razones tiene para estar contenta la comunidad autónoma de lo que va a recibir. Recibe una institución que no da muchos votos, esa es la verdad, da pocos votos, pero tiene una influencia verdaderamente trascendental y la puede tener si es usada adecuadamente e inteligentemente para el futuro de Aragón. Y yo soy de los que todavía pienso en la buena fe, ya sé que puedo provocar risa en este auditorio, de los políticos, a pesar de que puede haber evidencias en sentido contrario, pero todavía soy de los que creo que hay muchos políticos que quieren trabajar en favor de las responsabilidades que asumen.
y soy de los que creo en el deseo de estas personas de mejorar la sociedad. Y en esa tarea de mejorar la sociedad, nuestra universidad en Aragón tiene un papel trascendental, insisto. Y si lo entienden así, van a entender que de una forma responsable esta universidad tiene graves carencias, que vienen del pasado, que no son de hoy. Se nos ha obligado a admitir miles y miles de estudiantes y no se nos ha permitido hacer otra cosa. Eso quiero recordarlo a todos. Cuando la decana hablaba de los números de la Facultad de Filosofía, que es verdad, pasan de 4.000 estudiantes que hay en esta facultad, pero es que tenemos esas cifras en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Económicas, en el Centro Preparatorio Superior, etcétera, etcétera. Estamos aproximando los 4.000 o 5.000 estudiantes. Y hemos hecho lo que hemos podido, atender a esa comunidad de estudiantes de la mejor manera posible. Y efectivamente, si lo hemos hecho sin rechistar, y es así, tenemos el derecho a pedir, y en algunos casos a exigir, que se nos den los medios adecuados para que los estudiantes, cuando vengan a nuestras aulas, no se sientan defraudados, sabiendo el buen trato que cada día reciben mejor en la enseñanza primaria y en la enseñanza media. Por eso creo que tenemos la fuerza moral y la autoridad moral para demandar a la comunidad autónoma que acoja de forma receptiva nuestras peticiones, que siempre sean razonables, sea yo el rector o sea quien fuera el que me suceda. Y esas peticiones, señora decana, que me ha formulado aquí, de ampliación hacia la titulación de filosofía. Por Dios, tenemos eminentísimos profesores de filosofía en esta facultad. ¿Vamos a desperdiciar ese caudal? Hacia la licenciatura, de filología en alemana, por la tradición que tenemos. Incluso la filología árabe, ¿por qué no decirlo? Usted no me lo ha dicho, pero yo se lo digo, se lo ha olvidado, señora decana, pero yo lo sé. Digo, si no, la tradición islámica que tenemos en Aragón. ¿Por qué no ciencias de la documentación si tenemos la diplomatura? ¿Por qué no traducción e interpretación? La vieja idea de comunicación. Bueno, pues yo sinceramente creo que serían peticiones más que razonables. En muchas de ellas tenemos profesorado preparado, cosa que otras universidades que han recibido no han tenido, y han tenido que obtener profesores de otros centros. Y nosotros tenemos la materia prima fundamental, que es el profesorado. ¿Por qué no? Y haremos peticiones razonables. Pero esto, señora decana, yo estoy seguro que usted lo entiende muy bien, que todos estos planteamientos hay que tenerlos preparados, pero han de ser planteados en el momento posterior al advenimiento de la transferencia de nuestra universidad a la comunidad autónoma. Y esto todos lo sabemos que es lo realista. Decir lo contrario sería engañarla, y engañar a la facultad, y a mí no me gusta engañar. Yo habitualmente no miento. Termino ya mi intervención pidiéndoles disculpas por este largo discurso que quizás no hubiera sido acorde con lo que estamos hoy celebrando, puesto que parece que el protagonista es el rector, y por Dios, no quiero ser en absoluto, si algo no quiero ya son protagonismos. Hoy la gran protagonista es la nueva decana y la protagonista es la facultad. Pero sí quiero aprovechar esta ocasión quería haber aprovechado esta ocasión para hacer las reflexiones que he hecho y ofrecer algo que creo que es fundamental, que es tratar de que todos vosotros estéis convencidos que el rector de la universidad está con vosotros. Y va a estar con la nueva decana. Y le va a pedir, va a tratar de escuchar todas sus peticiones. Va a tener sensibilidad a las mismas. Y le va a pedir también que ella las tenga con todos los miembros de esta casa. Que tenga sensibilidad, que gobierne, como ahora le voy a decir al final, con ecuanimidad. Que eso se nos debe pedir a todos los que somos responsables universitarios. Pero también que gobierne con autoridad y con eficacia, que es lo que piden de nosotros, en definitiva, los que nos han elegido y lo que, en definitiva, demanda la sociedad que nos ha encomendado esta importantísima labor. Ha elegido usted un buen equipo, conozco a una buena parte de las personas que lo integran, estoy seguro que le van a ayudar, porque un decano poco hace si no tiene al lado personas que le ayudan, y estoy seguro que esos son los ingredientes decisivos para hacer una buena gestión. Yo lo único que le digo, que quisiera decirle al final, señora decana, es desearle no sé cómo digo ya a estas horas, desearle todo el éxito en su gestión
desearle que cuando acabe su mandato dentro de 6 años, todos los miembros de esta facultad recuerden este día y estén convencidos que el día que lo hicieron una buena elección. Porque no es fácil que una facultad universitaria elija a su decano o a su decana, en este caso, por unanimidad. Eso yo no recuerdo que haya habido muchos ejemplos. Sí, puede señalar al profesor Redondo que uno, habrá habido un ejemplo sin duda, ¿verdad? Pero pocos ejemplos hay en nuestra universidad. Y eso augura un largo proceso de mandato en esta facultad y augura éxito para su gestión. Quiero también, antes de acabar, agradecer la labor inestimable que hizo el profesor Sarasa. Yo estoy seguro que los sinsabores que en algún momento pudo experimentar se le han pasado ya. Y, profesor Sarasa, tenga en cuenta que los responsables universitarios somos elegidos para eso también, porque tenemos una tarea difícil. A veces tenemos que aguantar algunas cosas, algunas ingratitudes también, sin duda, y la decana tendrá que hacer lo mismo en el futuro. Eso va inherente con el cargo. Y los decanos de aquí delante, algunos dicen que sí porque lo saben los directores. Eso va inherente al cargo. Pero lo más importante es que usted recuerde con satisfacción el honor que le hicieron sus compañeros en haberle elegido y haber permitido ser el decano de esta espléndida facultad. Y eso es lo más importante, profesor Sarasa. Usted hizo lo que pudo, eso me consta. Puedo decirlo con absoluta seguridad que transmitió constantemente los problemas de esta facultad al rectorado, y yo hice también lo que pude por ayudarle y ayudar a la facultad. Y a la profesora Martín Zorraquino, esta catedrática que en virtud de su posición en la comisión permanente le ha tocado también, aunque sea breve el periodo, pero suficiente como para demostrar las virtudes que todos conocemos que la adornan, y que ha estado a la altura de las circunstancias y ha permitido que este periodo, que era un periodo delicado, se ha llevado con absoluta limpieza y con absoluta ecuanimidad y con resultados altísimamente positivos. Gracias a todos, enhorabuena a la nueva decana y enhorabuena a la facultad por elegirla. Y como expresión final y símbolo del poder que el rector de la universidad confiere a la nueva decana, te entrego este bastón, que es el bastón que han ostentado todos los decanos de tu facultad, y junto a la medalla serán el símbolo de lo que esta universidad y esta facultad espera de ti, que es gobernar con autoridad, con ecuanimidad, y espero que esto sea un signo de honor para ti y para todos los componentes de este comunista. Muchas gracias a todos. Quedan ustedes invitados a un vino de honor que se celebrará en el pabellón de Geografía. Muchas gracias. Queda clausurado este acto. Gracias a todos por su presencia. Antonio, ¿qué tal estás? Ya lo sé. Profesor Beltrán, muchas gracias.